El día de hoy, hermanos, vamos a continuar. Y el día de hoy vamos a ver las siguientes dos formas como el creyente percibe a Jehová. Y vamos a terminar el mensaje, así que veremos después el tercer punto, que son las aplicaciones de este creyente en el Salmo 91. Diré yo a Jehová, dice el versículo 2, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el salmista ve a Jehová como su esperanza, como su amparo, como su confianza, como su refugio. Tiene la certeza de que al final, de una o de otra manera, hermanos, él sabe que estaremos mejor. Tiene la certeza el creyente de que al final, de una o de otra manera, está asegurado el triunfo. Y algo que cuando estaba yo viendo esto, hermanos, y al mismo tiempo pues estoy leyendo la Biblia, como les decía hace un momento, estamos leyendo desde Génesis, y fue interesante para mí, hermanos, ver cómo en la vida de Abraham, hermanos, en la vida de Abraham, él tiene años y vive por años esperando en una promesa que Dios le hace. Y quiero que vean varios pasajes que están desde Génesis capítulo 12. Puedo decir que por 35 años Abraham estuvo confiando en lo que Dios le repitió vez tras vez. En Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 4, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham, y este es el punto que pone aquí, era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y puedo aquí decir, la edad no es pretexto. Por un lado, él tenía 65 años y no dice ya estoy muy grande. No dice él, pues ya estoy bastante grande para que Dios me prometa algo así y para que Dios me prometa un hijo. Pero no queda ahí. O sea, uno diría, bueno, Dios le dio esta promesa y entonces ¿cuándo la cumple? En el capítulo 3, hermanos, versículos 14 al 16, dice así, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Dios no le había dado descendencia todavía. Dios sencillamente, hermanos, le sigue prometiendo. Y haré de ti, dice el versículo, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, versículo 16, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. No queda ahí la cosa, hermanos. En el capítulo 15, nuevamente dice, después, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y vean ustedes, está hablando en plural y sigue hablando, perdón, está hablando en futuro y sigue hablando en futuro y sigue hablando en futuro y dice, va a ser, esto va a suceder, esto va a suceder. Y podemos nosotros pensar y Abraham diciendo, ¿y cuándo, Dios? O sea, tú sigues diciendo que me vas a bendecir y tú sigues diciendo que me vas a dar y tú sigues diciendo que voy a tener una descendencia muy grande, pero mi pregunta, Dios, es ¿cuándo va a suceder esto? ¿En qué momento va a suceder? Vean en el capítulo 15, versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo número 6 es muy bonito porque dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Jehová es mi esperanza. Yo confío en él, yo confío en él, aunque todavía yo no vea el cumplimiento de la promesa. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Abraham no lo había visto hasta este momento.
¿Cuántos años tenía que esperar Abraham para que Dios cumpliera lo que Dios le había prometido? ¿Cuántos años tenía que esperar para que Dios lo cumpliera? Y sin embargo no vemos a Abraham quejándose, no vemos a Abraham diciendo, Dios, ya me lo prometiste muchas veces, ¿cuándo lo vas a hacer? Oye, ya no te das cuenta que yo sigo envejeciendo. Vamos a ver, quiero que terminemos esto que estoy viendo aquí, estos versículos en secuencia que estoy viendo. Vamos al capítulo 17, hermanos. 34 años después, capítulo 17, versículo 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años. 34 años después de lo que Dios le había prometido a Abraham. Cuando Dios se lo prometió cuando él tenía 65 y ahora Abraham ya tiene 99 años, hermanos. Y tiene 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿se acuerdan de Shaddai? Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y Abraham, hermanos, por eso le llamamos el padre de la fe, porque ya pasaron años y años y años, y podemos pensar ya es un hombre de edad muy avanzada, y todavía no ve cuándo Dios va a cumplir esta promesa. Vamos al capítulo 18 de Génesis, hermanos, en el versículo 14, donde Dios le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y luego hay unas palabritas que para mí son muy, muy importantes. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero dice al tiempo señalado. Primero le dice a Abraham, le promete y le promete y le promete, tu descendencia será como las estrellas del cielo, tu descendencia será como la arena del mar, como los granos. Después Dios le dice todavía para confianza, aunque Abraham confiaba en Dios, pero Dios le dice, ¿sabes una cosa? ¿Hay algo difícil para Jehová? ¿Hay alguna cosa que sea difícil? Pero luego le dice a Abraham, al tiempo señalado. ¿A cuál tiempo, hermano? ¿El que usted ponga, el que yo ponga, el que se nos ocurra que sea el mejor tiempo? Cuando pensamos ya es hora de que Dios cumpla. No, ¿el tiempo de quién? De Dios. El tiempo señalado de Dios. Cuando Dios quiera que esto suceda. Cuando Dios, hermano, en su infinita sabiduría, en su infinito poder, cuando Él decida, es el momento. Y en el capítulo 21, después de esta lectura desde el 12, llegamos al capítulo 21, hermanos, en el versículo 5, donde dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía? 100 años. ¿Cuándo lo llamó Dios? Se tenía 65. Y tuvieron que pasar 35 años para que Dios cumpliera su promesa. Y luego en el capítulo 22, el siguiente que leímos hoy al empezar la reunión, vemos que Dios prueba a Abraham pidiéndole ese hijo. ¿Qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando del León, el Altísimo, que tiene el poder de hacer lo que Él quiera y que lo va a hacer, hermanos, cuando Él quiera. Quiero decirle, hermano, nuestra vida no está a merced de un virus. Nuestra vida no está a merced de una mala economía o una dirección errática de las decisiones de nuestro país o de las decisiones de donde nosotros vivimos. Nuestra vida está en las manos del Shaddai, del Todopoderoso, del Sustentador. Ahí está nuestra vida, en sus manos. Y hermano, no sé si usted ya piensa que es demasiado. Y no estoy burlándome ni quejándome de ninguna manera, ni tampoco minimizándolo. Yo también pienso que ya es demasiado, que llevamos ya muchos meses en esta pandemia y que probablemente estamos pensando nosotros, ¿y cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo se va a terminar, hermanos? Cuando Dios lo decida.
¿En qué momento se va a terminar? Cuando Él lo quiera. ¿Y en quién tenemos que confiar? En nuestro Señor Todopoderoso. Nuestra confianza, hermanos, está en Él. Y no estoy hablando, hermanos, aquí de un triunfalismo. No estoy hablando nada más de creer una idea y de que nos hagamos una mentalidad de que vamos a salir adelante nada más como para crear esa mentalidad. Estoy hablando, hermanos, de un Dios todopoderoso que vemos su poder una y otra vez en la Biblia, pero que quiero que usted lo piense, hermano. Usted ha visto el poder de Dios en su vida. Usted puede analizar su vida y puede ver que Dios ha estado con usted en todo momento. Y ese mismo Dios que venció al demonio en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, hermanos, promete estar con nosotros. Que dijo Jesucristo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, que dijo él, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y quiero recordarle, hermanos, que estamos hablando de Jehová en el Antiguo Testamento. No se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, pero el nombre de Jehová, yo soy el que he sido, el que soy y el que vendré a ser. Y nos recuerda, hermanos, que vino a ser a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros. Es el mismo Dios desde la antigüedad, desde la eternidad hasta la eternidad, y está con nosotros. Dice el versículo 2 que estamos analizando, diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Y cuál es la cuarta manera como el creyente percibe a Dios? Lo percibe como castillo. Esperanza mía, dice, y castillo mío. Y la palabra aquí, hermanos, significa una fortaleza. Esa es la idea de la palabra matsud. Significa matsud, una fortaleza. Esta palabra viene a nosotros en español como castellum, de latín, y hace referencia, hermanos, a un edificio fortificado, a un edificio cercado, a un edificio que tiene murallas, a un edificio donde en la parte de afuera había fosos, había tal vez un lago, había tal vez un río alrededor, donde no era fácil poder llegar hasta él y donde además había baluartes, había columnas gigantescas donde estaban apostados atalayas para que cuando alguien viniera a atacar, estos atalayas lo detuvieran antes de que hiciera el intento de entrar. Una construcción, podemos decir, no solamente de protección, sino una construcción militar, un torreón, una ciudadela, una ciudad fortalecida donde nadie puede entrar a menos que sea invitado. Y esto nos habla, hermanos, de el poder de Dios para protegernos y guardarnos. Él es nuestro castillo. Y cuando estaban meditando en este pasaje, hermanos, recordé un salmo que es el Salmo 84, que quiero leerlo también para ustedes. Y dice en la presentación del Salmo 84, anhelo por la casa de Dios, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Y voy a leer todo el salmo y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y ciertamente, hermanos, podemos pensar que estamos hablando del templo, de un lugar donde nos reunimos, pero piense en Jehová como esa casa, en Él, estar en Él, estar en su presencia. Así como cuando usted lee la Biblia, llora y está en la presencia de Dios, pero también como usted lo ve en su vida y siente ese abrazo de Dios y siente esa protección de Dios. Dice el versículo número 3. Aún el gorrión haya casa y las golondrinas nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Y nuevamente, no solamente piense en que me voy a ir a mudar al templo y voy a ir a poner ahí mi colchón inflable y ahí me voy a quedar, no, piense en esa bendición, hermanos, de habitar en la presencia de Dios con la alabanza, con su vida. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Vea, a esto es a lo que se refiere. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Un valle de lágrimas, hermanos. Vea el poder de Dios de transformar la situación que parece tan terrible en una situación de victoria, de transformar una situación que parece tan triste en una situación de alegría. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y mire la reflexión tan hermosa. Prefiero estar un día, Señor, en tu presencia, que estar por ahí haciendo cosas perversas y vivir en la maldad. Versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. Es Jehová, hermanos, su castillo, es su hogar, es donde usted encuentra reposo y paz, es donde usted puede encontrar refugio en los momentos difíciles. Espero en Dios que así sea. Pero continuamos, hermanos. Y en la última parte de nuestro mensaje vamos a hablar de 2 acciones prácticas del creyente. Y en el Salmo 91, en el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vea usted, hermanos, cómo aquí habla de una posesión. Dice, esperanza mía. Dice, castillo mío. Y luego que dice, mi Dios. Lo que Dios es para mí. Elohim es un Dios personal, cercano, que interviene en nuestra vida, que se preocupa por nosotros, que conoce nuestros temores y nuestras necesidades. Ese es Elohim. Y estamos, hermanos, ante uno de los rasgos distintivos de la fe cristiana. Mientras que muchas religiones ven a sus dioses como seres que están por allá, como seres que están molestos, mientras que muchas religiones ven a sus dioses como seres a los cuales no se pueden acercar en ningún momento. Nosotros vemos al creador del universo, nosotros vemos al todopoderoso, nosotros vemos al altísimo, el león, nosotros vemos a Hashem como nuestro Padre también, como Abba Padre. Si usted tuviera la oportunidad, hermano, de ir a Israel, y sería bonito, ¿no?, que un día pudiéramos todos poder ir a Israel. Escucharíamos en las calles de Israel a los niños diciendo, Abba, Abba, Abba. Así como aquí escuchamos a los niños diciendo, papá, papi, papito. Es la palabra como hasta hoy en día un hijo se refiere a su papá, un hijo israelita, un hijo judío se refiere a su padre hoy en día. Es la forma cariñosa de referirse. Abba, Abba, Abba. En el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, en el versículo 6, dice de la siguiente manera, Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos,
Hemos sido hijos como hermanos cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Legalmente hemos sido adoptados y somos hijos de Dios. Y dice el texto, y por cuanto sois hijos legales, realmente somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesucristo que habita en nosotros, dice, el cual clama, Abba, Padre. Tenemos, hermanos, este Dios maravilloso que es nuestro Padre también y que nos ama y que nos guarda. Y tenemos ese bendito privilegio, hermanos, de tener el amor de un Dios tan grande como nuestro Padre, el amor de nuestro Padre. Recuerdo ahorita un canto que compuso mi hermano Raúl, el amor de mi Padre, el Señor de los cielos, más grande es que los vientos. El amor de nuestro Padre es más grande que todo. Y hermanos, Él nos ama de una manera especial. Soy su hijo. Él es mi Padre. Él es mi Dios. No es solamente un Dios del cual he escuchado. No es solamente un Dios del cual yo sé que tiene poder y he leído un poco en la Biblia acerca de esto. Es mi Dios, es mi Padre, es mío. Así que, hermanos, aquí cabe la pregunta determinante. ¿Es el Elyon, el Shaddai, Adonai, Hashem, Jehová, Elohim? Él es tu Dios. Él es tu Dios. Él es tu Padre. ¿Es Abba para ti? Porque si no es, no podrás experimentar ninguna confianza en Él. Verás, todo lo que yo diga y lo que escuches acerca del poder de Dios y todo será algo tal vez muy agradable. Y creo que a veces hay gente que lo ve así como algo, qué bonitas historias, ay, qué bonito hablan de la palabra de Dios, qué hermosas palabras dicen. Claro que son hermosas porque es la palabra de Dios, por supuesto que es hermosa. Pero la única manera de que esta palabra de Dios tenga efecto en tu vida y la única forma de que tú realmente puedas tener esa confianza es cuando este Dios del que estamos hablando es tu Dios. Hay un texto muy interesante en Génesis capítulo 31, hablando de Jacob. Y quiero que vean este texto, hermanos, en Génesis capítulo 31, versículo 53, por el enfoque que quiero que ustedes le den, o quiero yo darle más bien en esta mañana. En Génesis 31, versículo 53, dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y luego dice, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Y el enfoque, no voy a explicar este texto en gran detalle, pero el enfoque que quiero que piensen, hermanos, es lo que dice el texto. Dice que el Dios de Abraham, Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres, dice aquí. Y luego dice, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. La observación que quiero que vean es, no dice, juró por el Dios en quien él creía. Yo sé que en la Biblia encontramos mucho la expresión Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y muchas veces es una expresión de confianza. Pero lo único que quiero que usted piense en este pasaje es que la Biblia claramente dice, juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. ¿Será que todavía no tenía esa plena confianza en Dios, Jacob? Y hermanos, ¿cuánta gente anda así? ¿Cuánta gente va a la iglesia a ver si la fe de alguien? ¿Cuánta gente confía? Es que mi mamá ora por mí. Es que yo sé que están orando mis hijos por mí. Es que yo sé que mi esposa todos los días, hasta el pastor le pide que ore por mí. Sí, pero ¿tienes una fe genuina o tienes una fe prestada? ¿Estás confiando en lo que alguien está pidiendo por ti? ¿Estás confiando en la fe que alguien tiene en el Dios Todopoderoso? Por la fe que alguien tiene en Hashem, por la fe que alguien tiene en Jehová, ¿estás tú confiando en esa fe? Como en este caso dice, juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Pero ¿dónde está tu propia fe? Dice el salmista, mi Dios.
mío, es mío. Yo creo en Él de todo mi corazón. Yo creo en el Shaddai con todo mi corazón y confío en Él. Y Él es mi Padre. Él es Abba. Y puedo decirle Abba. Papito puedo decirle porque de verdad es mi Padre. ¿Es el Dios tuyo o es el Dios de tus padres? ¿Es el Dios tuyo o es el Dios de tu pastor? ¿De tu familia o tuyo? ¿De la iglesia donde vas con mucho gusto o realmente tuyo? Solamente si el Eleón es tu Dios, si Elohim es tu Dios, podrás decir, como repite también el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor que dice, nada me faltará. Así lo dice el Salmo 23:1. Y vean qué hermoso, una frase tan preciosa que dice, Jehová es mi pastor. Pero solamente cuando eres mi pastor, solamente después de eso dice, nada me faltará. Porque solamente puedes hacer tuyas esas promesas si es tu Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Y luego dice, en quién confiaré. Y esa es la última parte de nuestro mensaje, la segunda aplicación. ¿Cuál es la aplicación que tiene el salmista? Dice, Él es mi Dios, Él es un Dios con todas estas características, es mío, es mi Padre, Él es también no solamente un Dios con todas esas características, pero es mi abrigo, es mi sombra, es mi castillo, Él es mi refugio, Él es mi esperanza y en Él confío plenamente. Los versículos, hermanos, vamos al Salmo 91, donde estamos. Vean ustedes los versículos 14 y 15 de este Salmo, que nos hablan de esta relación personal que tiene. Vean cómo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Ve usted esta relación personal? Está confiando en un Dios que conoce, no está confiando en alguien desconocido, sino alguien que conoce claramente. El versículo 5, vea lo que dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Qué hermoso, hermanos, esta relación de completa confianza. En la vida de los hijos de Dios, hermanos, nada ocurre sin el conocimiento y el consentimiento de Hashem. Nada sucede en nuestra vida, hermanos, sin que Él no esté enterado o Él dé el permiso para que suceda. Y lo vemos claramente en la historia de Job. Él no está ausente. Él se encuentra presente, hermanos, en cada momento de nuestra vida. Y quiero decirle, hermano, que me escucha esta mañana, el azar no existe. Es que por casualidad me enfermé. Es que por casualidad a mí me pasó esto. El azar no existe de ninguna manera. Dios tiene control de cada situación que está sucediendo en nuestra vida y podemos tener plena confianza en Él. Nuestro Dios, hermanos, con su luz resplandece en nuestras vidas en los momentos más oscuros. Vea el versículo 7 del Salmo 91. Como dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Y cuántas veces, hermanos? Yo puedo decirle de cuántas veces, y el otro día estaba pensando en esto, en todas las veces que Dios me ha librado de la muerte, donde he visto claramente que estoy a punto de morir. Y Dios, hermanos, me ha librado una y otra vez. Y puedo decir, como dice este versículo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Podemos ver esta experiencia de una forma tan vívida en la vida de Job.
podemos, hermanos, confiar plenamente en el amor de nuestro Padre Celestial para protegernos en los momentos más devastadores. Vamos al Evangelio de Mateo, hermanos, por favor. Quiero ver un par de textos en Mateo y en Lucas. Mateo capítulo 6, en los versículos 15 y 16. Mateo 6, versículos 15 y 16. Perdón, Mateo, me parece que es Lucas, hermanos, capítulo 12, o es 6. A ver, perdón. Mateo capítulo 6. Sí, Mateo 6, hermanos. Mirad las aves, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y luego el 34. Así que, Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, un Dios que nos conoce de esta manera, que alimenta a las aves, que viste a los lirios, tendrá el poder, hermanos, para alimentarnos, para vestirnos, para guardar nuestras vidas. ¿Tendrá ese poder este Dios tan maravilloso? Luego en Lucas capítulo 12, en el versículo 6, hermanos, y 7, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y luego el versículo 7, impresionante, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y si Dios cuida a los habitantes del cielo, que luego en una ventana que tengo aquí vienen y cantan, Dios alimenta a estos chiquitos que se ven tan indefensos, no cuidará, hermanos, a los hijos del cielo que somos tú y yo. No nos dará un cuidado especial, meticuloso, nuestro Abba, nuestro Papito celestial. ¿No estará Él ayudándonos cuando nos preguntamos qué comeremos, qué vestiremos, viviremos este año? ¿Estaremos aquí para final del año o ya no? Este será nuestro último año. No nos afanemos. Nuestra confianza tiene que estar en nuestro Dios. El miedo, hermanos, es una emoción real. Es una emoción que muchas veces nos daña tanto, porque muchas veces, hermanos, nos impide hacer cosas que Dios quiere que hagamos, sencillamente porque tenemos temor. Nuevamente pienso en Abraham cuando Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, y que fuera al lugar donde Dios le iba a indicar, cuando Dios todavía no le había dado indicaciones de dónde era ese lugar. Y pienso el temor que pudo haber tenido, el temor que pudo haber tenido también Sara de decir, ¿cómo vamos a dejar todo? ¿Cuántas veces, hermanos, y Dios me ha llevado por esto en algunas ocasiones a dejar el lugar donde estoy contento, tranquilo, donde estoy a gusto y el lugar donde vivo con toda tranquilidad? En mi vida ha pasado esto en varias ocasiones para ir a un lugar que yo desconozco. Y hermanos, hay temor. Y ciertamente, hermanos, somos temerosos porque nosotros pensamos, ¿qué puedo yo hacer ante tal situación? Vea,
Lo que sucede es que nos miramos a nosotros y pensamos, ¿cómo puedo yo enfrentar esta situación? Pero Dios nos dice, no te mires a ti mismo. ¿A quién tenemos que mirar? A nuestro Dios, hermanos, al Altísimo. En Juan 1, en 1 de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice el texto que el temor lleva en sí castigo, y es cierto, porque por temor, hermanos, ¿qué castigo llevamos? Muchas veces no cumplimos el plan de Dios. Por temor, Señor, tengo miedo y no hacemos, y tal vez lo único que tenemos que hacer es cruzar tal vez un río, tal vez cruzar algo que donde no vemos, pasar por una neblina y del otro lado hay una bendición muy grande con la cual Dios nos quiere bendecir y sencillamente nos castigamos y no tenemos esa bendición de Dios porque tuvimos miedo. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Y cuántas veces, hermanos, estamos a punto de lograrlo y desmayamos? Por temor hay castigo. Y cuando tememos no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Hermanos, yo sé, ¿qué puedo yo hacer ante las circunstancias que estoy viviendo? No tengo conocimientos de medicina, no tengo medicamento, no tengo dinero para ir al doctor, no tengo un tanque de oxígeno, no tengo tantas cosas, la economía está difícil, me corrieron del trabajo, hay tantas cosas, pero yo quiero decirle, hermano, nuestra confianza no está. Nuestra confianza no está en nosotros, sino en un Dios amoroso que es nuestro Padre, quien nos ama inmensamente y a quien nosotros también amamos con todo nuestro corazón, si de verdad es nuestro Padre. Pensaba ahorita, hablando de desempleo, hermanos, que desde hace, yo creo que unos 15 años, cuando Dios me ha provisto de un trabajo extra al trabajo de ser pastor y de predicar, y lo he reflexionado esto, Dios me lo ha dado. No he sido yo el que lo he ido a buscar. Llega a mí, llega a mí. No estoy diciéndole que no vaya a buscar trabajo, estoy hablando de mi experiencia, de mi relación con Dios. Pero ha llegado a mí de una manera, alguien me llama, hasta personas desconocidas me han invitado a trabajar en algo cuando Dios sabe que tengo esa necesidad. Ese es el Dios, hermanos, en quien creemos. Es muy lógico, hermanos, cuando vemos un Dios tan poderoso que confiemos en Él. Es muy lógico cuando realmente nosotros hemos visto su poder y lo conocemos. Vea en el Salmo 91 nuevamente. Veíamos hace un momento el versículo 14 y dice el texto, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto y dice el texto, por cuanto ha conocido mi nombre. Es decir, si conocemos a Dios de verdad, hermanos, siguiendo esta línea de pensamiento, en el amor no hay temor. Si de verdad le conocemos, entonces ¿sabe qué sucede? Nos enamoramos de Él. Piense usted en gente amorosa, que usted ama muchísimo. Piense usted en alguna persona, hermano, alguna persona en su familia o tal vez fuera de su familia, que usted ama con un amor muy especial. Y usted va a decir, es que esa persona de veras qué buena es, qué bondadosa, qué características tiene, cómo ama a Dios, cómo es fiel. Me encanta que siempre tiene un buen corazón, un buen humor. Y usted va a hablar de eso. Cuando conocemos a alguien, hermanos, que es tan especial, nos enamoramos de esa persona. Estoy hablando en el buen sentido de esta idea que estoy yo diciendo. Cuando usted de verdad conoce a Dios, hermano, ¿qué es lo que usted va a tener? Un enamoramiento de ese Dios. Y ahí está el meollo de la fe cristiana, ahí está el meollo de todo esto.
Cuando de verdad amamos a Dios con todo nuestro corazón, porque decimos, es que Él es un Dios tan grande, tan fiel, tan hermoso, que me cuida, que me ama. ¿Cómo me tiene misericordia? Yo hago cosas que están mal y Él me perdona y me ayuda. Y cuando me meto en un problema, me saca adelante. Y entonces, hermano, usted se da cuenta que ese Dios que usted ama tanto es el Dios que le va a ayudar. Y cuando usted, hermano, se enfrenta y su vida choca contra la realidad, el caos de este mundo, cuando usted se enfrenta a una noticia de que hay enfermedad y se enfrenta a la noticia de que ya no tienes trabajo y preséntate en recursos humanos porque te van a finiquitar. Y cuando usted choca, entiende la expresión que estoy diciendo, de repente ¡paz! Se da un golpe con la realidad y está en esta comunión con Dios y se da un golpe con la realidad. Quiero decirle, no hay lugar para que empecemos en emociones como si estuviéramos en una montaña rusa. Ahorita me siento bien y después ya no y me siento mal. Son momentos, hermanos, para que nosotros vayamos y confiemos en nuestro Dios y digamos, Señor, tú lo puedes hacer otra vez. Tu gran poder es el mismo hoy. Tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo Dios, Señor. Y en este momento en el que yo no sé qué hacer, Dios, yo no sé qué va a pasar, pero una cosa sé, tú, Señor, me vas a sacar adelante. Ayer en la noche tuvimos una reunión con pastores, fue una reunión de puros pastores, estuvimos orando un momentito, pero hablando de las situaciones que cada quien ha vivido en esta pandemia. ¿Sabe usted que han muerto en nuestro país 5,000 pastores en esta pandemia? 5,000. Sí, también nos ha llegado a nosotros. ¿Y sabe usted que hay pastores que lloran por la situación que está pasando, hermanos, en su iglesia? Hay pastores que están padeciendo también por la situación económica en sus iglesias que es muy precaria. Pero ¿sabe una cosa? Nuestra confianza no está en la gente, no está en las decisiones políticas o en que ya tengamos la vacuna. Nuestra confianza está en nuestro Dios, en Abba, Padre. ¿Cuántas veces Pablo fue golpeado y encarcelado? ¿Cuántas veces, hermanos, Pablo oró que Dios le quitara esa espina que tenía en su carne? Y él escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, Dios me ha respondido de esta manera, he orado 3 veces al respecto y Dios me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, el poder de Dios se perfecciona y lo vemos más claramente cuando nos sentimos más débiles e indefensos. Y tal vez el cuadro más hermoso que puedo imaginar es ese cuadro que les pintaba la semana pasada de ese bebé en los brazos de su madre o ese bebé en los brazos de su padre. Ese bebé tan indefenso, pero al mismo tiempo completamente seguro en los brazos del Padre Celestial. Ahora, si no fuera suficiente con todo lo que ya he dicho, o todo lo que vemos en la palabra de Dios, ve el Salmo 91 y versículo 11, donde dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Si no fuera suficiente con todo lo que hemos dicho, hermanos, quiero decirle algo, todavía este Dios que es un Dios personal, que es nuestro Padre, que está con nosotros, todavía Él tiene un ejército que está a su disposición, que acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Un ejército celestial de ángeles que están, hermanos, como sus servidores de nuestro Dios para nuestra protección y para nuestro cuidado. ¿Qué entonces, hermanos, nos puede hacer los problemas? ¿Qué nos puede hacer una enfermedad? ¿Qué nos puede hacer cualquier situación que estemos viviendo? No importa cuán desesperada esté la situación actual, cuán terribles sean las circunstancias, no olvidemos que Adonai,
es el Dios de los milagros y es el comandante, es el capitán de los ejércitos celestiales, de los ángeles. Así que, hermano, termino. ¿Puede repetir usted con convicción las palabras del salmista en el Salmo 91, 1 y 2? Es el Elyon, el Shaddai, Adonai, Hashem, Jehová, Elohim, Abba, su Dios, su Padre. ¿Es Él su Dios en quien usted confía? Si es así, entonces podrá repetir lo que dice el Salmo 91, versículo 1 y 2, con toda seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.